Después de unos detalles técnicos, continuamos con nuestra presentación. Decíamos que vamos a ir desarrollando nuestro tema en 5 momentos importantes. Iniciamos con el primero, cómo el bautismo es una cadena de gracia de la comunidad. El bautismo, nosotros podríamos hacer esta primera pregunta: ¿puede una persona bautizarse por sí sola? Y es el cuestionamiento que hoy en día también muchos se lo hacen. El bautismo se puede desear, se puede querer, pero como quiera el bautismo se tiene que pedir. Por lo tanto, ante esa pregunta que nos haríamos de ¿puede una persona bautizarse por sí sola?, nosotros diríamos que no. El bautismo por esencia es un sacramento que nos invita a vivirlo en comunidad. Y es por eso que podemos decir, el bautismo es un acto de fraternidad en el que necesitamos que el hermano nos lo confiera. Sea el obispo, sea el sacerdote, sea el diácono, sea un laico en situación de emergencia o alguna situación en particular. Es un sacramento en el que tiene que participar nuestro hermano. Y desde ahí decimos cómo el bautismo es una cadena que nos va haciendo y que va derramando una gracia en comunidad. El bautismo también por esencia, nadie puede ser cristiano en solitario. Todos y cada uno de nosotros, la vida cristiana, estamos llamados a vivir en comunidad. Y cuando nosotros somos capaces de vivir esa comunidad, es cuando se va derramando toda la gracia en cada uno de los bautizados. Y el discípulo necesariamente vivirá su fe con los demás. Cada uno de nosotros, cuando somos bautizados, inmediatamente después de que recibimos ese bautismo, tenemos que compartir nuestra fe con nuestros hermanos más necesitados. Y eso es lo que nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 20. Y nos va invitando cómo tenemos que vivir y compartir con el hermano. Por eso de ahí deducimos, dice, ser cristianos y vivir nuestro bautismo significa compartir la vida y vivir en comunidad el amor fraterno. Esa es la esencia y el centro del tema que estamos cada uno de nosotros disfrutando y viviendo en estos momentos. El ser cristiano significa compartir nuestra vida y vivir en comunidad nuestro amor fraterno con cada uno de nuestros hermanos. Y en ese pasamos al segundo momento en el que reflexionamos algo muy importante, aludiendo a las palabras que el Santo Padre, el Papa Francisco, en su exhortación Evangelii Gaudium, el Evangelio de la Alegría, nos invita y nos habla de lo que es y lo que significa la comunidad. El Papa Francisco nos decía hoy que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos. Sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos. Eso nos lo decía el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 87. Hoy más que nunca, cuando en el mismo instante podemos estar hablando con una persona al otro lado del mundo, parece ser que acercan las distancias, pero alejan a los cercanos. Hoy en ese sentido, el Papa Francisco nos invita, no nos dejemos robar la comunidad, que cada uno de nosotros vayamos descubriendo lo que es la comunidad, aunque muchas veces nuestra vida o nuestra realidad manifiestan algo muy diferente. A veces cómo vamos descubriendo que el mismo trabajo, las mismas cosas o circunstancias que vamos pasando en nuestra vida, como lo es la distancia, nos van alejando del tener encuentros. ¿Cuántos padres de familia, cuántas madres de familia, cuántos hijos
después de recorrer largas distancias por el estudio, por el trabajo, lo que menos quieren es convivir. Lo que menos quieren es compartir. Lo que menos quieren es encontrarse, y muchas veces lo que desean es descansar. Hoy, ¿cuántas veces las distancias de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de nuestras diferentes cosas nos van distanciando en la vida? Segundo, muchas veces también, y es nuestra realidad, que podemos tener reuniones y reuniones muy grandes con aquellos que decimos que son nuestros amigos, pero a veces en la realidad y en el momento en que se vive, vamos descubriendo que muchas veces nuestros verdaderos amigos son las redes sociales. Cada uno metido en su celular, cada uno metido en sus situaciones y en los momentos que va viviendo, en lugar de disfrutar la reunión personal, de disfrutar la reunión que se vive en aquel momento estando juntos. Y tercero, como muchas veces nuestra realidad nos ha impedido el salir hacia afuera. ¿Cuántas veces la desconfianza, la indiferencia y el rechazo que vamos teniendo en nuestra sociedad, la situación ante los momentos de inseguridad, ante las diferentes circunstancias de nuestra vida, o a veces las indiferencias con tantos y tantos hermanos que nos encontramos en el camino de nuestra vida, o incluso el rechazo de los más pobres y necesitados, nos hacen olvidarnos de lo que es la comunidad? Por eso el Papa Francisco en esta exhortación nos invita a cada uno de nosotros: no nos dejemos robar la comunidad, que aprovechemos cada uno de los momentos y de las circunstancias que hoy en día nos han ido apartando, que sean momentos en los que fomentemos y disfrutemos vivir la comunidad. Que las distancias o el cansancio de nuestros trabajos y nuestros estudios nos hagan sentirnos a gusto al llegar a nuestras casas, al llegar a nuestros hogares y disfrutar la comunidad. Que los medios de comunicación, en lugar de que nos distancien en los momentos en los que tenemos oportunidad de convivir, nos ayuden para estar cerca con los que viven lejos, pero que no nos impida disfrutar y vivir los momentos que vivimos en reuniones. Es por eso, no nos dejemos robar la comunidad. Tercero, nos invita en este sentido Jesús a los diferentes momentos de no dejarnos eso. Jesús siempre fue una persona cercana. Jesús siempre estuvo al encuentro, y por eso tenemos que tratar de descubrir y de encontrar en Jesús cómo se puede vivir en comunidad y cómo ir disfrutando los diferentes momentos y las características que Jesús utilizaba para siempre estar en comunidad. El Evangelio de Jesús siempre será una invitación a encontrarnos con las personas. Y eso es lo fundamental que debemos de tener y de vivir cada uno de nosotros. El llegar a tener un encuentro con nuestro hermano. Para Jesús, el encontrarse a una persona no era simplemente un momento en el que algo coincidieron. Jesús, descubrimos en los evangelios cómo en cada momento y en cada situación aprovechaba el hacer un encuentro. Podemos recordar el encuentro con Zaqueo, el encuentro con el joven rico, el encuentro con la samaritana, que eran circunstanciales, y Jesús, a través del diálogo, los hacía un encuentro para transformar la vida de las personas. Y es por eso que tenemos que volver nuestra mirada a Jesús para no dejarnos robar la comunidad. Jesús nos revela que Dios es pura amistad, cercanía, ternura
y solidaridad. Y esas son las características que cada uno de nosotros podemos ir realizando en el camino de nuestra vida. Descubrir que Dios es amistad, que tengo que buscar mi amistad con el otro, que tengo que buscar una relación con el otro. Y esa amistad se da a través de la cercanía. Si yo no soy capaz de acercarme a mi hermano, no tendré una amistad. No podré descubrir sus necesidades. No podré descubrir lo que padece. No podré descubrir lo que sufre. Y Jesús, a través de esos encuentros que hablábamos hace un momento, siempre se acercó para descubrir y para conocer lo que el otro padecía y lo que otro sufría. Y siempre también con la ternura y la solidaridad que lo caracterizaba. Podemos recordar el momento en el que consuela a Marta y a María, el momento en el que consuela a la viuda de Naín, en el momento en el que consuela a las mujeres en su camino a la cruz. Jesús se solidariza siempre con el hermano, haciendo comunidad. Y es por eso que decimos, Jesús es Dios que se encarna, porque quiere encontrarse con nosotros. Y eso es lo hermosísimo que vivimos nosotros en el misterio de la Navidad, en el misterio de la encarnación. Jesús deja todas sus prerrogativas divinas y se encarna porque quiere encontrarse con nosotros. En ese sentido, nos invita también a cada uno de nosotros a encontrarnos con nuestros hermanos más necesitados y a encarnar lo que Él va dejando en nuestra vida. Es por eso que podemos decir, la vida de Jesús fue una larga serie de encuentros personales en los cuales comunicó su fe, su amor y su esperanza. Y esa es la tarea que a cada uno de nosotros nos invita, que así como Jesús a través de su vida e incluso después de su resurrección, en cada situación la hacía un encuentro donde comunicaba su fe, donde comunicaba el amor y comunicaba la esperanza a aquellas personas con las que se encontraban. Recordemos y atendamos a este llamado que nos hace el Papa Francisco: no nos dejemos robar la comunidad. Pasamos a nuestro tercer momento, donde se nos invita y se nos recuerda cómo cada uno de los bautizados no solamente nos podemos quedar con el encuentro, sino que cada uno tenemos que ser piedras vivas que entran en la construcción de una comunidad. Puedo recordar aquel ejemplo que ponían, o cuando yo estaba joven, decían a una persona, a un albañil, le preguntaban: ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy levantando una barda. Y se quedaba con eso y hasta ahí llegaban sus sueños. Y a otro le preguntaban: ¿qué estás haciendo? Pues estoy levantando una gran catedral. Cuando nuestros sueños aspiran a lo grande, podemos hacer cosas grandes. Y eso es lo que nos tiene que recordar también nuestro bautismo a cada uno de nosotros, a que seamos piedras vivas, que entramos en la construcción de una comunidad, y que lo que tú haces, que hagas o dejes de hacer, tendrá repercusión en la sociedad y en la comunidad que nosotros vamos viviendo. Y es por eso, en ese sentido, que quise poner también este texto completo de la primera carta de Pedro, que nos dice: al acercarse a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también ustedes participan como piedras vivas en la construcción de un templo espiritual para ejercer un sacerdocio santo que por mediación de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradando a Dios. Eso es lo que nos dice la primera carta de Pedro.
y que nos invita a cada uno de nosotros a sentirnos partes vivas y piedras vivas de esta grande construcción que es la iglesia, que es la comunidad en la cual cada uno de nosotros podemos ir viviendo. Y es por eso nos dice, Jesús como piedra angular, elegida y preciosa, nos invita a que unidos a Él participemos de la construcción de este templo espiritual. Y todo esto es movido siempre por el amor, recordando cómo Jesús fue entregando su vida hasta incluso morir para alcanzar la vida eterna. Y es por eso que decimos, el amor tiene que ver con una vida compartida. Necesitamos compartir nuestra vida en una sociedad de egoísmo, en una sociedad individualista. Nosotros como cristianos tenemos que llegar a entender que en la medida en la que seamos capaces de darnos y de compartirnos con los demás, iremos creciendo. Por eso nos dice, Cristo compartió su vida con nosotros hasta entregarle en la cruz por el amor. Hoy nos preguntaríamos cada uno de nosotros, ¿en qué nos estamos gastando y desgastando nuestra vida? ¿Qué tanto somos capaces de compartir nuestra vida con los más necesitados? Y es por eso, ante esta tentación de aislarnos y de vivir para nosotros solos, nuestro bautismo nos une a la vida de Jesús y nos mueve a compartir la vida por amor. Que cada uno de nosotros seamos capaces de salir de nosotros mismos y venzamos esas tentaciones del aislamiento, del individualismo, para compartir con nuestros hermanos. Y ahí seremos piedras vivas que entran en esa construcción que quizás a los ojos de muchos no se ve, pero para Dios estará siempre presente. Que no olvidemos esto que nos regaló nuestro bautismo y que seamos las piedras vivas que construyen el templo espiritual que es la iglesia. El punto número 4 en el que nos invita a que seamos injertados en Cristo para ser uno con Él, para estar con Jesús. Y en este sentido tomamos la cita de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 5, que nos dice, porque si hemos sido injertados en Él por la semejanza a su muerte, seremos también partícipes de la resurrección. Es decir, si somos capaces de unirnos con Cristo, participaremos también de la resurrección de Cristo. Y es así que nos invita a injertarnos, a estar con Él. Pablo explica que a través del bautismo el cristiano participa del misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Cada uno de nosotros, cuando somos injertados, participamos de esa vida divina, participamos de esa situación en la que Cristo quiso elevarnos a cada uno de nosotros. Sin embargo, empezamos a entrar también en otro momento importante y culminante de cómo, a lo que nos lleva nuestro bautismo. Y es en ese sentido que dice, este misterio de comunión amorosa que nos da el bautismo, que inicia en el bautismo, se alimentará y profundizará con la participación de la Eucaristía. En el bautismo solo fuimos injertados. En el bautismo nos unimos con Jesús, pero lo que lo alimentará y profundizará esa unión con Cristo en la Eucaristía. Por eso nos dice, de esta manera, bautismo y Eucaristía están íntimamente unidos. Y es lo que nos invita a cada uno de nosotros a vivir y a disfrutar nuestro bautismo en cada Eucaristía.
Y por último pasamos a este punto número 5, cómo después de reflexionar sobre el bautismo, la Eucaristía es sacramento de unidad y de comunión con nuestros hermanos. Y hacemos alusión a la cita de Hechos 2, 41 al 42 y el 44. Recordando las primeras comunidades, como nos dice, así pues, los que acogían su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y de las oraciones. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Vemos y empezamos a descubrir cómo la Eucaristía va a ser signo de unidad. Y en ese sentido nos dice, el sacramento del bautismo nos une a Cristo haciéndonos uno con Él. Ya somos uno con Él desde el día de nuestro bautismo, pero esta unión se actualiza, se renueva y se profundiza a través del sacramento de la Eucaristía. Es así que nosotros queremos saber qué tan cercanos, qué tan unidos estamos con Jesús. Preguntémonos qué tanto renovamos, actualizamos y profundizamos nuestra fe en la Eucaristía. Es así que nos invita a vivir y a disfrutar cada uno de estas cosas. Sin embargo, la Eucaristía también tiene otros momentos importantes que no debemos de olvidar para hacerla vida. Y no tener solamente una relación entre Dios y yo a través de la Eucaristía, sino que ella nos haga parte de una comunidad. Por eso nos dice, cuando San Pablo habla de la cena del Señor, escribe, cuando ustedes se reúnen, 1 Corintios 11, 18 y 20, dice, la celebración siempre se realiza como una reunión de hermanos, como un encuentro fraterno. Y eso es a lo que nos tiene que llevar cada Eucaristía. Y yo creo que hoy, en estos momentos, con las situaciones de contingencia que estamos viviendo, sentimos más cómo nos hace falta el vivir la comunión, el vivir y disfrutar en comunidad cada momento y cada situación, pero especialmente el vivir la Eucaristía, el estar reunidos, el podernos saludar, el poder tener esos gestos de abrazarnos, de saludarnos y de todo ese tipo de cosas que nos llevan a vivir en comunidad. La Eucaristía nos invita a eso. Y en ese sentido, al decir que nosotros participamos de la comunión y de la Eucaristía, recordemos, la comunión con Cristo es comunión con la Iglesia. No podemos quedarnos simplemente en una línea vertical, en una relación de Cristo y yo, sino tenemos que tener una comunión con nuestros hermanos, una comunión con aquellos que están a nuestro lado, con aquellos que disfrutan y viven la Eucaristía con cada uno de nosotros. Por eso nos dice, el cristiano que participa en la misa, al salir de esta, tendrá la misión de ser constructor de unidad en la sociedad en la que se vive. Y es por eso que hoy nosotros tenemos que pensar que cada uno de nosotros, cuando participamos en cada una de las Eucaristías, tenemos que ir y compartirla con nuestros hermanos más necesitados. Les compartía en otro momento, como a mí me gusta siempre al terminar la misa, al menos en mis casi 18 años de sacerdote, nunca he dicho,
la misa ha terminado, sino simplemente a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Es decir, la comunión, la unidad que vivimos en cada Eucaristía, nosotros la tenemos que hacer vida con nuestros hermanos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros vecinos, y así ir implementando y haciendo la construcción de unión en la sociedad en la que cada uno de nosotros vivimos. Después de haber reflexionado estos 5 momentos en los que se nos invita a través de nuestro bautismo a vivir en la comunidad y a vivir la Eucaristía, revisemos nuestra vida y nos preguntaríamos cada uno de nosotros: ¿cómo estoy compartiendo mi vida? ¿Cómo voy desarrollando en mi diario vivir el compartir la vida con los demás? En un mundo de aislamiento, en un mundo de individualismo, es importante que recordemos nuestro momento en el que fuimos bautizados y que recordemos que fuimos hechos para formar una comunidad. Revisemos nuestra vida y preguntémonos cómo estamos compartiendo la vida con nuestros hermanos. Y en este tiempo especial de Cuaresma, especialmente en esta situación de contingencia en la que estamos viviendo, y cómo vivir y disfrutar nuestro bautismo y la Eucaristía, la Cuaresma se nos presenta el reto de ser mejores, de cambiar, de seguir nuestro proceso de conversión, que no nos dejemos vencer ante estos momentos de tribulación, ante estas situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros, que esta oportunidad que Dios nos está dando de vivir una Cuaresma diferente, de disfrutar de manera diferente esta situación, nos ayude a ser mejores, nos ayude a cambiar y nos ayude a seguir el proceso de conversión que cada uno de nosotros tenemos. Nos preguntaríamos también 2 cosas, o dejamos 2 momentos a reflexionar para cada uno de ustedes en este tiempo de Cuaresma. Los bautizados estamos llamados a formar una comunidad de vida y de amor. Hoy Dios nuestro Señor, a través de esta situación, nos hace volver a nuestros hogares, a disfrutar nuestra familia, que ojalá junto nuestro tiempo de contingencia con la misma Cuaresma nos ayuden a formar esa comunidad de vida y amor entre los esposos, entre los hijos, entre los padres y los hijos, entre los amigos y en cada uno de los ambientes que nosotros estamos viviendo. Y segundo, convertir nuestros espacios comunitarios en lugares de encuentro donde podamos compartir la vida y podamos compartir la fe. Dios nos regala muchos momentos para seguir viviendo en nuestra vida, que no desperdiciemos esta oportunidad que Dios nos regala para seguir siempre adelante formando una comunidad de vida y amor unidos en la Eucaristía. Vamos a hacer nuestra oración final para pedirle a Dios nuestro Señor que nos ilumine y que nos llene de su amor y de su gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y en el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuese
una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque en tu Eucaristía nos unes de manera especial a todos los que sufren y necesitan solidaridad, y a la vez nos haces tu iglesia a cuantos celebramos en comunidad. Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir este momento. Esperemos que lo disfruten cuando ya sea transmitido. Los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche. Que tengan buenas noches.